Muy buenas a todos ustedes, sean bienvenidos a nuestra clase de Fundamentos de Gramática. En esta lección vamos a hablar sobre complemento circunstancial, complemento agente y complemento de régimen preposicional. Así que con esta lección finalizaremos la unidad número 2, la cual consiste en estudiar las funciones gramaticales en la oración simple. Entonces, ya hemos visto el sujeto, el complemento predicativo, el atributo, el complemento directo, el complemento indirecto y ahora estos complementos que acabamos de mencionar. Vamos a empezar a hablar sobre el complemento circunstancial. Entonces, tal como su nombre lo indica, se refieren a las circunstancias en que se produce la situación denotada por el verbo en la oración. Es decir, eh, ya sabemos quién hace la acción, que en este caso será el sujeto, sabemos a qué va dirigida la acción del verbo, eso sería el complemento directo, o a quién va destinada esa acción que indica el verbo, eso sería el complemento indirecto. Ahora, ¿cuándo pasa la acción? ¿Dónde pasa la acción? ¿Por qué pasa la acción? Y a otras preguntas las va a responder los complementos circunstanciales. Entonces, lo primero que vamos a explicar son las estructuras que necesitamos para construirlos, ¿ok? Y reconocerlos. En primer lugar, vamos a requerir de adverbios, ¿ok? Si se acuerdan, cuando estudiamos el tema de adverbios, estos se clasificaban en tiempo, modo, lugar, causa, etcétera. Así tenemos, o sea, este tipo de adverbios tenían esa clasificación. Vamos a encontrar que en los complementos circunstanciales va a coincidir en gran medida. ¿Ok? Fíjense en este ejemplo. Nosotros nos vemos mañana. Mañana es un adverbio de tiempo. ¿Ok? Esa sería la clase de palabra. Pero este adverbio, esta clase de palabra, este adverbio que es de tiempo, pasa a ser en el análisis sintáctico complemento circunstancial de tiempo. Así de sencillo. Adverbio de tiempo, circunstancial de tiempo. ¿Ok? Y así si yo digo nos vemos hoy o nos vemos aquí, la palabra aquí es adverbio del lugar. Bueno, aquí sería complemento circunstancial del lugar. ¿Ok? Esto por una parte. También puede ser posible construirlo como un sintagma nominal. También se le dice grupo nominal o frase nominal. Eso significa que vamos a tener nuevamente como núcleo un sustantivo y que puede estar acompañado de artículos y adjetivos. En este caso, se celebran elecciones cada 4 años. ¿Ok? Aquí, 4 viene a ser un adjetivo, modifica años, que es el sustantivo es el núcleo, cada también es otro adjetivo, de manera que aquí tenemos un sintagma nominal. Ahora, ¿por qué este sintagma es un complemento circunstancial de tiempo? Porque responde a la pregunta ¿cuándo? En este caso, ¿cuándo se celebran elecciones? La respuesta es cada 4 años. Entonces, por esa razón, este es el complemento circunstancial de tiempo. Y otra forma, y bastante común, es a través de un sintagma preposicional. Entonces, el sintagma preposicional lo encabeza una preposición, ¿ok? Que en este caso pueden ser varios tipos de preposiciones, ¿ok? En general, la preposición que va a encabezar toda la frase ya nos va a dar pistas de qué tipo de complemento circunstancial vamos a tener acá. En este caso, vean este ejemplo. Deja tú el paraguas en el closet. ¿Ok? Si yo pregunto dónde dejo el paraguas, la respuesta es en el closet. Eso me indica que es complemento circunstancial del lugar. ¿Ok? Y lo encabeza la preposición en y seguidamente viene otro sintagma nominal. ¿Por qué? Porque tengo otra vez un sustantivo y un artículo. Bueno, muchas veces la preposición en introduce circunstanciales del lugar.
Pero como veremos, una misma preposición puede encabezar diferentes complementos circunstanciales u otros complementos, ¿ok? Pero generalmente las preposiciones nos pueden arrojar pistas sobre el tipo de complemento circunstancial que vamos a encontrar. Entonces, de cualquiera de las tres maneras podemos construir el complemento circunstancial. Otras características, el verbo no se afecta si se suprimen. Es decir, si yo digo deja tú el paraguas y quito esto, la oración sigue teniendo sentido. Simplemente lo que se omite es un detalle más en el mensaje. O sea, especifica dónde lo va a dejar exactamente. ¿Ok? En cambio, existen otros complementos, como veremos, que si lo quitamos, la oración carece de sentido o queda como incompleta, ¿no? Un complemento circunstancial se puede sustituir por un adverbio. Si volvemos a este ejemplo, deja tú el paraguas en el closet, eso significa que yo puedo reemplazar esta estructura por un adverbio. Si es en el closet, adverbio de lugar, puedo buscar un circunstancial lugar, perdón, puedo buscar un adverbio de lugar para reemplazarlo. Es como decir, deja tú el paraguas allí, o allá, o acá, ¿ok? Que son ejemplos de adverbios de lugar. Entonces aquí podemos ver que se puede reemplazar esta estructura por un adverbio. O como vimos en la oración anterior, que la tengo aquí, se celebran elecciones cada 4 años. ¿Okay? Esto pudiese reemplazarse a lo mejor con, aquí tal vez más difícil, pero se puede hacer. Se celebran elecciones, puede ser mañana, puede ser ayer, bueno, pero en este caso el reemplazo no es tan sencillo, ¿ok? De todas maneras, generalmente se pueden reemplazar. Eh, Pueden aparecer varios en una misma oración. ¿Qué significa eso? Les he mostrado ejemplos con un solo complemento circunstancial, pero eso no significa que podamos tener varios, ¿ok? En la medida en que tengamos varios complementos circunstanciales, vamos a detallar más el mensaje. ¿Ok? Eh, por ejemplo, si yo puedo decir, nos vemos mañana aquí, entonces estoy añadiendo otro complemento circunstancial. O si yo digo, eh, en Colombia se celebran elecciones cada 4 años, ahí estoy añadiendo otro complemento circunstancial. O por ejemplo, si yo digo, eh, deja rápidamente el paraguas en el closet, ahí estoy añadiendo otro complemento circunstancial. Pueden ser 2, 3, 4, los que sean necesarios. Entonces, ese es el otro elemento que caracteriza al complemento circunstancial. Dicho esto, pasamos a su clasificación. ¿Okay? En primer lugar, vamos a ver el tipo de complemento circunstancial con su respectivo ejemplo. Como ya les dije, la clasificación va a ser muy similar, no exacta, pero sí muy similar a la del complemento, perdón, a la del adverbio. ¿Okay? El adverbio. Así como tenemos la clasificación de adverbios, con el complemento circunstancial va a ser prácticamente la misma. O sea, aquí variará unos casos más. ¿Okay? Tenemos como primer tipo circunstancial del lugar, que responde a la pregunta ¿dónde? Yo vivo aquí. Si yo pregunto ¿dónde vivo? Bueno, yo vivo aquí. Ese es el complemento circunstancial del lugar. Luego tenemos estos que les voy mostrando progresivamente. El número 2, circunstancial de tiempo. Aquí tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, Mercedes llega la próxima semana. Bueno, ¿cuándo llega Mercedes? La próxima semana. Este es circunstancial de tiempo. Número 3, tenemos circunstancial de modo. Responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, háganlo de manera apropiada. ¿Cómo lo van a hacer? De manera apropiada. Así. ¿Ok? Circunstancial de modo.
También tenemos circunstancial de cantidad. Responde a la pregunta ¿cuánto? Es decir, dimensiones, distancias, duración en el tiempo, peso, cantidad, precio. ¿Ok? Los numerales no siempre se emplean para formar el complemento circunstancial de cantidad. Eso es una aclaratoria que hay que decir. Si yo digo, yo compré 4 manzanas, vas a hacer un complemento directo, no un complemento circunstancial de cantidad, que es lo que uno pudiese pensar originalmente, ¿no? Vean este ejemplo. Me ha gustado mucho la película. Entonces, ¿cuánto me ha gustado la película? Mucho. Circunstancial de cantidad. Luego tenemos el complemento circunstancial de finalidad. ¿Ok? Entonces, este responde a la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, yo he venido para verte. Si uno pregunta ¿para qué he venido? La respuesta es para verte. ¿Cuál es el propósito de esa acción? Tenemos también el complemento circunstancial de causa, el cual responde a la pregunta ¿por qué? Por ejemplo, ellos lo han elegido por su experiencia. Si yo pregunto ¿por qué lo han elegido? Pues por su experiencia. Este es circunstancial de causa. También tenemos complemento circunstancial de compañía. Él te responde a la pregunta ¿con quién? Por ejemplo, yo vivo con mis padres. Entonces, ¿con quiénes yo vivo? Pues con mis padres, circunstancial de compañía. También tenemos circunstancial de instrumento, que responde a la pregunta ¿con qué instrumento? O sea, ¿con qué artefacto se hace la acción indicada el verbo? Saquen ustedes la foto con esa cámara. ¿Con qué instrumento voy a sacar la foto? Pues con esa cámara. Ese es circunstancial de instrumento. Tenemos también circunstancial de medio, que responde a la pregunta ¿por qué medio o en qué medio se hace algo? ¿Ok? Por ejemplo, te mando el archivo por correo electrónico. Es decir, por este medio es que se está haciendo la acción de enviar algo. ¿Ok? Este es circunstancial de medio. Luego tengo circunstancial de materia, que responde a la pregunta ¿con qué materia? ¿Con qué material, sobre todo, se hace algo? Fabricó una pandereta con chapas. ¿Ok? ¿Con qué la fabricó? Con chapas. ¿Ok? Este sería circunstancial de materia. Podemos continuar aquí. El número 11 tenemos tema, el cual responde a la pregunta ¿sobre qué? Por ejemplo, ella hablaba sobre la eternidad. Entonces, ¿sobre qué hablaba? Sobre la eternidad, circunstancial de tema. ¿Ok? Generalmente usamos la preposición sobre o podemos usar o locuciones prepositivas como acerca de. ¿Ok? ¿Qué nos puede indicar este caso? Duda es otro tipo de complemento circunstancial, expresa, como su nombre indica, incertidumbre, ¿no? Tal vez nosotros podamos recuperar el tiempo perdido. Ya esta expresión, tal vez, esta locución expresa duda, ¿ok? Aquí es muy común encontrar adverbios de duda, probablemente, quizás, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente otro ejemplo de complemento circunstancial. Esta es de duda. Tenemos otros complementos circunstanciales, afirmación, ¿ok? Es decir, si tenemos un adverbio de afirmación, eso pasa a ser automáticamente complemento circunstancial de afirmación. Por ejemplo, él sí hará su tarea, ¿ok? Entonces viene a ser el complemento circunstancial de afirmación. ¿Por qué? Porque es adverbio de afirmación. Lo mismo va a ocurrir con complemento circunstancial de negación. Es decir, si tenemos un adverbio de negación, pasa a ser complemento circunstancial de negación.
Acá tenemos el ejemplo. Aún no hemos visto nada. Este no es un complemento circunstancial de negación. El último tipo de complemento circunstancial se denomina destinatario, el cual responde a la pregunta ¿para quién? Este es un tipo de complemento que suele confundirse con un complemento indirecto y no es realmente así. ¿Okay? Fíjense esto. Yo le di un mensaje para ti. Aquí hay tres personas involucradas en la acción. ¿Okay? Está yo, que es el sujeto. Esta persona da un mensaje. ¿Okay? Pero ¿a quién se lo da primero? Se lo da a otra persona que viene a ser le, complemento indirecto. Y aquí sabemos que le es indirecto, siempre. ¿Okay? Yo le di a esta persona primero el mensaje. ¿Para qué? Para que esta persona se lo dé para ti. ¿Ok? Entonces, para ti es la última persona que va a recibir ese mensaje. Ese es el destinatario. ¿Ok? Complemento circunstancial destinatario. Aquí hay tres personas involucradas. ¿Ok? O también lo podemos plantear así. Yo te di un mensaje para él. Es igual. Yo, sujeto, da mensaje. ¿A quién se lo da? Se lo doy a ti. ¿Ok? Y después esta persona se lo entregará a él. ¿Okay? Este sería el complemento circunstancial de destinatario. ¿Okay? Usamos para en todos los casos. ¿Okay? No es como el complemento indirecto que utiliza preposición a. Aunque en ocasiones es probable que se use también el para. De ahí viene un poco la confusión. Pero los gramáticos coinciden en que en español el para va a tener la función hacia destinatario y no tanto complemento indirecto. Y ojo, el para puede ser utilizado para complemento circunstancial de finalidad. ¿Okay? O sea, como habrán notado, muchas preposiciones pueden ser utilizadas para diferentes complementos circunstanciales. ¿Okay? La preposición por es una de ellas, preposición en, para, etc. ¿Okay? A fin de cuentas, cuando uno analiza una oración, más allá de observar la estructura o el tipo de palabra que la conforma, uno lo que debe atender es al sentido de la oración. ¿Qué mensaje me está dando la oración? ¿Qué dice? Y a partir de ahí, al captar el mensaje, a eso nos va a facilitar muchísimo la comprensión de este tipo de oraciones. ¿Okay? Y el análisis sintáctico será muchísimo más acertado. Entonces aquí tenemos un ejemplo ilustrado. La oración describe la imagen que está aquí. Los señores se protegen en la calle con paraguas por la lluvia. Observen que en esta oración tenemos tres complementos circunstanciales. ¿En dónde se protegen los señores? En la calle, circunstancia lugar. ¿Con qué se protegen los señores? Con paraguas, circunstancia instrumento. ¿Y por qué se protegen los señores? Por la lluvia. Esta es la causa. ¿Okay? Entonces, en la redacción es fundamental que tengamos en cuenta estos complementos. ¿Ok? Porque recuerden, el sujeto dice de quién se está hablando en la oración y el predicado nos dice de qué se dice del sujeto, qué se predica del sujeto. ¿Ok? Y el predicado aborda verbos y todos los complementos que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? De ahí es importante tener esto en cuenta. Entonces, pasamos a otro tipo de complemento denominado complemento agente. El complemento agente ya lo hemos visto en alguna clase anterior cuando estudiamos las oraciones pasivas. Entonces vamos a retomar el tema en esta parte desde la perspectiva del complemento agente. Es un complemento que solo está presente en las oraciones pasivas perifrásticas. Atención con esto. Recuerden que
tenemos dos tipos de oraciones pasivas. Las pasivas reflejas y las pasivas perifrásticas. Por ejemplo, si yo digo, el apartamento se vendió, eso es un ejemplo de oración pasiva refleja. El apartamento se vendió. Vamos a anotar aquí el ejemplo para no perdernos. Si yo digo, el apartamento se vendió, entonces estoy ante una oración que es pasiva refleja. ¿Ok? Entonces lo vamos a montar acá. En cambio, yo puedo decir este mismo mensaje estructurado en pasiva perifrástica. Sería algo como esto. El apartamento fue vendido. ¿Ok? Esa sería pasiva perifrástica. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente el complemento agente lo vamos a ver en este segundo tipo, las oraciones pasivas perifrásticas, ¿ok? Aquí es cuando yo voy a agregar quién es el que vende el apartamento. Bueno, el apartamento fue vendido por mí, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos la oración pasiva perifrástica, ¿ok? Entonces, extendemos esto acá para que quepa en el cuadro, ¿ok? Y por supuesto, aquí vamos a resaltar, cuál es el complemento agente. Viene a ser este, por mí, ¿ok? Entonces, no es común que digamos, el apartamento se vendió por mí, ¿ok? No suena tan natural, digámoslo así. Recuerden ¿qué significa agente? Acá tenemos la definición. Significa el que hace algo, ¿ok? El complemento agente indica quién está llevando a cabo la acción expresada por el verbo, ¿ok? Y en estos casos el sujeto es quien recibirá la acción. Eso ya lo habíamos estudiado cuando vimos la clase sobre el sujeto paciente o pasivo, ¿ok? Es el que recibe la acción. Fíjense, el paquete fue enviado por mí a Ecuador. ¿Ok? Nuevamente un ejemplo de complemento agente. El complemento agente no suele, el complemento agente empieza obligatoriamente con la preposición por. ¿Ok? El paquete fue enviado por mí. ¿Ok? Agente significa eso, el que hace algo. ¿Ok? Y si hace algo, ¿por qué no puede ser el sujeto? Bueno, hemos explicado que jamás el sujeto comienza con preposición. ¿Okay? Esa es una regla de oro fundamental. ¿Okay? Introduce otros complementos. Atención. Les puedo poner un caso por acá. Si yo digo, vamos a ponerlo así, él se marchó por ti, es una cosa, este no es el ejemplo apropiado. Aquí, porque estamos pensando, tenemos que pensar en una oración pasiva, ¿okay? Para que se capte lo que se quiere explicar acá. Ajá, vamos a pensar una oración pasiva. Por ejemplo, la casa fue desalojada por ti. Ajá, esto puede ser un ejemplo. Pero la casa fue desalojada por demolición. ¿Ok? Se me ocurre poner este ejemplo así. ¿Qué quiero explicar con esto? Que tengamos súper cuidado en dejarnos llevar única y exclusivamente por la estructura.
Fíjense, la casa es sujeto, fue desalojada, es verbo, y por ti viene a ser el complemento agente. ¿Ok? Eso está claro. ¿Por qué? Porque esta persona es la que desaloja la casa. ¿Ok? Ahora bien, vean que la siguiente oración se parece, pero vean que la última estructura cambia. La casa, igualito, es sujeto. Fue desalojada, es verbo. Pero atención, por demolición, no es complemento agente. Este caso viene a ser complemento circunstancial de causa. Esto responde al por qué. ¿Por qué fue desalojada la casa? Pues por demolición. ¿Ok? O sea, aquí por demolición no dice que es el agente que hace el desalojo. ¿Okay? Es la causa. Entonces observen que tenemos un par de funciones gramaticales introducidas por la misma preposición, pero esta preposición introduce funciones distintas. ¿Okay? Entonces, la idea de este ejemplo es que no perdamos de vista esta situación. ¿Okay? El complemento agente, por lo tanto, solamente ocurre en oración pasiva, en oración activa. El complemento agente, si lo vamos a traducir en una oración activa, verán que vas a ser el sujeto de la oración activa. Vamos a poner un ejemplito aquí abajo. Por ejemplo, tú, que vendría a reemplazar a ti, tú desalojaste la casa. ¿Ok? Si yo invierto la oración y pongo el agente en primer lugar, va a ser ahora el sujeto. Tú desalojaste la casa. Esta es oración activa. Y el sujeto en una oración pasiva pasa a ser el complemento directo en una oración activa. ¿Ok? Tú desalojaste la casa. Estoy diciendo lo mismo, pero desde otro enfoque. ¿Ok? Entonces, no pierdan de vista ese detalle aquí. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a borrar estas señalizaciones y continuamos con la explicación. Bueno, esta siguiente oración tomada de la nueva gramática de la lengua española expone un caso excepcional en el que en una oración pasiva refleja puede haber un complemento agente, como ya dijimos, no es común. Entibiaré la lista para que se examine por el clero y comunidades religiosas. Es como si dijeras para que sea examinada por el clero y comunidades religiosas. ¿Ok? Bueno, eso era lo que habíamos que decir del complemento agente. Nuevamente es un complemento que indica en una oración pasiva quién hace la acción. ¿Ok? Y la introduce obligatoriamente la preposición por. El último complemento que nos queda por estudiar se denomina complemento de régimen preposicional. Otros autores lo llaman complemento de régimen verbal, ya veremos por qué, o simplemente complemento preposicional. ¿Y eso a qué se refiere? Aquí lo tenemos. Es un complemento verbal introducido por una preposición exigida por el verbo. Ok, no pierdan de vista esta definición. En ocasiones, hay verbos que para completar la información de manera apropiada exigen completarse con una preposición determinada. No hay una única preposición. Cada verbo puede o exigir una preposición específica. Puede ser a, de, en, por, para. Todo el repertorio de preposiciones que ya conocemos, ¿no? Y les presento una lista, no es una lista exhaustiva, esas son apenas unos ejemplos que ilustran eh, las combinaciones más comunes. Por ejemplo, optar por.
Por ejemplo, optar es el verbo, uno opta por algo, ¿ok? O por ejemplo, depender, uno depende de algo, ¿ok? Pensar, uno piensa en algo. No es lo mismo decir pensar algo que pensar en algo. Es distinto, ¿ok? Disfrutar de, recurrir a, confiar en, fiarse de, repercutir en o repercutir sobre, afectar a, extenderse a o extenderse hasta, disentir de, renunciar a, asgarecer de, avergonzarse por o avergonzarse de, ¿ok? Informar de, etcétera. O sea, hay muchísimos más casos, por cierto. Si alguno de ustedes lo tiene a la mano, pueden consultar el manual de estilo del Nacional. Y en ese manual de estilo van a encontrar un capitulito dedicado a recopilar una lista amplia del régimen preposicional. No solamente con verbos, a veces hay adjetivos, hay sustantivos que también van a pedir una preposición determinada para construir correctamente la oración. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconocemos un complemento de régimen preposicional? Aquí tenemos estos criterios. Primero, no se puede sustituir por un pronombre átono. Los, las. No podemos, yo cuando yo confío en ti, ese en ti no puede ser reemplazado por ninguno de estos pronombres. Ya sabemos que estos pronombres tienen como función gramatical ser complemento directo. ¿Ok? Luego, sí puede ser sustituido por un pronombre tónico, pues él, ella, ello, o la palabra algo. Si yo digo, como en esta oración que aparece aquí más abajo, yo no confío en mi suerte, yo puedo reemplazar todo lo que sigue después de la preposición con la palabra él, ella, ello o algo. Yo no confío en ello, o no confío en algo, ¿ok? O no confío en eso, también es posible. Responde a una pregunta. Por ejemplo, la fórmula sería una preposición más que más verbo. Si yo vuelvo aquí, no confío en mi suerte, ¿de qué no confía? De preposición o en qué no confía, mejor dicho, en qué no confía, en qué no confía en mi suerte. Ahí sería la respuesta. ¿Okay? Es una, al formular la pregunta, ya la manera de formular la pregunta nos confirma la obligatoriedad de esta preposición para que la oración tenga sentido. A diferencia del complemento circunstancial, si suprimimos el complemento preposicional, la oración pierde gramaticalidad. Si yo digo no confío y ya, bueno, tal vez se puede entender, pero sentimos que falta algo. ¿No confías en qué? Uno siente que falta algo. ¿Okay? El complemento circunstancial uno lo puede suprimir y bueno, evidentemente se resta detalle al mensaje, pero el mensaje se entiende. Se puede considerar completado. ¿Eh? Tenemos más casos como estos. Por ejemplo, fíjense, huele a quemado. El verbo oler puede exigir la preposición a en este caso. Huele a algo. ¿A qué huele? Pues a quemado. Se ha quemado es complemento de régimen preposicional. Eso es lo que significa esta sigla. CRP, complemento de régimen preposicional. Él aspira a algo, a un puesto en el ministerio. Atención con el verbo aspirar, ¿ok? Porque aspirar significa cosas diferentes con preposición y sin preposición. Es decir, si yo tengo este ejemplo, aspira a, cuando está la presencia de preposición a, significa que el verbo aspirar equivale a anhelar, desear algo. Por el contrario, si yo utilizo aspirar sin preposición, quiere decir que significa succionar o inhalar. La máquina aspira el polvo.
decir la máquina aspira al polvo es un absoluto disparate. ¿Ok? Eso no es posible. Es aspira el polvo porque el significado es de succionar, inhalar, sin preposicionar. Pero acá es diferente. Decir aspira un puesto en el ministerio también suena disparatado. Si estamos hablando de aspirar en términos de desear o anhelar algo, requiere preposicionar. Aspira a un puesto en el ministerio. Entonces, no pierdan de vista el uso con este verbo. Otro ejemplo, estaba pensando en ti. Yo estaba pensando en ti, estaba pensando en algo. ¿En quién? En ti. O estaba pensando en ello. Entonces, como pueden ver, el complemento del régimen preposicional va a tener una preposición distinta conforme el verbo lo exija. ¿Okay? Puede suceder que o la oración se pueda confundir con el complemento circunstancial. ¿Okay? Estos complementos del régimen preposicional muchas veces nos pone a dudar si es circunstancial o es de régimen. A veces no es tan fácil la frontera. Si la oración está aislada, puede prestarse esa ambigüedad. Y de hecho aquí traigo un ejemplo. Piensa en el tren. Fíjense, la nueva gramática de la lengua española advierte que a veces podemos encontrar oraciones en las que según cómo se interprete, podemos estar ante un complemento circunstancial o un complemento de régimen preposicional. Por ejemplo, la oración, él piensa en el tren. Aquí se puede interpretar de dos maneras. Vamos a anotarlo por acá. ¿Ok? Si yo digo, él piensa en el tren. Ajá. Imaginemos, aquí puede haber dos escenas. Una primera escena que sea alguien que esté dentro de un tren. ¿Ok? Imagínense que esto sea un vagón del tren y dentro de él haya una persona que piensa cualquier cosa. Entonces, el que visualiza esta imagen, él piensa en el tren, dentro de él, ¿ok? Habrá interpretado en el tren como un complemento circunstancial del lugar donde piensa en el tren. Y está correcto, visto así aislado, sin contexto. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo dibujo esto? Es una persona, ¿verdad? Que está pensando en un tren. ¿Ok? O sea, su objeto de pensamiento es el tren. ¿Ok? Supongamos que sea esta la segunda escena que estemos viendo. Quien lea esta oración y visualiza esta escena, está interpretando en el tren como un complemento de régimen preposicional. Piensa en algo. ¿En qué piensa? En el tren. ¿Okay? Entonces, esto es una cuestión bien interesante que nos ofrece la gramática. ¿Okay? Por supuesto, estamos presentando esta ambigüedad porque la oración está así aislada. Él piensa en el tren. O sea, no tenemos contexto, otras oraciones que nos aclaren desde un inicio cuál es la situación del personaje. Si efectivamente está dentro del tren y eso se aclara desde un inicio y después viene esta oración, o por el contrario, él está en otro lugar haciendo otra actividad y durante esa actividad ocurre esta acción. ¿Ok? Entonces, es bien interesante este ejemplo que nos presenta la nueva gramática de la Real Academia. ¿Ok? Para que vean que el contexto es muy importante a la hora de analizar este tipo de cosas. ¿Ok? Este es un caso que presento a modo de comentario, curiosidad y al mismo tiempo advertir que muchas veces uno duda. Bueno, estamos ante un complemento circunstancial, complemento de régimen. A veces la frontera no es tan clara. En un sentido práctico, si uno lo que puede hacer es ver, bueno,
de los 15 tipos de complemento circunstancial, ¿en cuál de ellos encajaría esta frase? Si uno ve que encaja en alguno de ellos, quiere decir que es complemento circunstancial. En cambio, si uno observa que la estructura piensa en el tren, no entra como lugar, no entra como tiempo, ni modo, ni cantidad, ni causa, ni finalidad, ni ninguno, podemos concluir, bueno, si no es ni ninguno de estos, tendrá que ser complemento de régimen. ¿eh? Básicamente esa es un poco la deducción que uno tiene en caso de duda. ¿okay? No es común confundir esto con otros complementos como directo, indirecto, agente, eso no pasa. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a borrar toda esta información que les mostré por aquí y bueno, ya con esto podríamos dar por finalizada eh, la explicación. Aquí en la guía van a encontrar un par de recuadros más que amplían lo que hemos explicado hasta ahora. Bueno, estas eran las funciones gramaticales que quedaban pendientes por explicar y bueno, ya con esto damos por finalizada nuestra actividad de hoy. Entonces, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto por nuestras redes.